Entonces ahora comenzamos a grabar la clase, les extiendo con ello a todos y todas ustedes una muy cordial bienvenida a una nueva clase de la asignatura de Ciencias Naturales de su escuela San Alfonso de Espartino. Les comento que el día de hoy voy a continuar con el contenido del sistema urinario o del sistema renal. ¿Por qué? Por dos razones importantes. Primero, porque siento que la semana pasada, obviamente como ustedes me lo hicieron saber, igual hubieron cositas que costaron entender, ¿de acuerdo? Así que vamos a repasar por eso, porque además, y esta es la segunda razón, este contenido entra en la prueba final, ¿sí? Así que para mí es muy importante que hoy día busquemos todas las formas de entenderlo lo más claro posible, ¿ya? Vamos a utilizar algunos recursos que tenemos a nuestra disposición para darle toda la facilidad para que usted pueda comprender el contenido lo mejor posible. Desde ya le digo que es bueno que lo vaya repasando, que lo vaya estudiando, porque va a ser pregunta de prueba, ¿sí? Y ustedes saben que a fines de mayo se cierra el primer trimestre y por lo tanto a fines de mayo ustedes van a tener una prueba final, ¿sí? Que hasta donde yo sé, a menos que cambien las cosas, pero hasta donde yo sé, esa prueba es coeficiente 2 y va a entrar este contenido junto con el que viene después, ¿ya? Así que mi deber como profesor es asegurarme de darle todas las posibilidades para que ustedes lo puedan entender lo mejor posible, y por eso hoy día vamos a retomar este contenido que yo siento que quedó un poquito al debe la semana pasada, ¿ok? Eso. Entonces voy a continuar compartiendo la presentación con ustedes. Ricardo Villar, ¿quiere comentar algo antes de comenzar? Sí, profe, estaba viendo y no, me salió lo mismo que a la compañera y quería saber si después sí iba a poder enviarse eso. Ya, Yo la tengo ¿Mm? le voy a comentar, pero yo tengo que conversarlo con la otra profesora de ciencia, ya porque es una decisión en conjunto. Sabiendo algo, le comento. ¿Le parece? Ya, pero eso lo va a informar ahora en la clase. No lo puedo informar ahora en la clase, porque la profesora tiene clase hasta las 10 de la noche. Entonces yo voy a hablar con ella y a lo mejor tomamos una decisión hoy día o mañana. Ya de ser así, se les va a informar mediante las profesoras que gestionan los grupos de curso que la prueba va a estar abierta en cierto rango de horario, si es que es así. ¿Ya? Ya, ¿Ya? Es la única respuesta que le puedo dar en este momento. Ok, ya, gracias. ya, ok. Vamos a continuar entonces. Vamos con el contenido de la clase del día de hoy. ¿Ok? Hoy día entonces tenemos por propósito de la clase reforzar un poquito esto de el sistema renal, ¿de acuerdo? O sistema urinario o sistema excretor, ¿ya? ¿Por qué vamos a retomar este contenido? Simplemente para darle una vuelta más y que nos quede súper claro, ¿ok? Por eso hoy día la clase es la número 5 y que tiene como título Fisiología renal, ¿ok? ¿Por qué fisiología? Quizá algunas personas estén familiarizados con este término y a lo mejor no, entonces por eso lo explicamos, ¿ya? Fisiología habla del funcionamiento, ¿sí? Del funcionamiento de cualquier sistema biológico. En este caso, nosotros hemos hablado del sistema renal y ocupamos harto tiempo en explicar las estructuras del sistema renal, hablar de las partes, ¿cierto? Hablar de las características del riñón, pero siento que la parte del funcionamiento del sistema renal queda todavía por profundizar un poco. Así que el sentido de hoy es estudiar el funcionamiento del sistema renal o sistema urinario humano y comprender mejor cuáles son los procesos que en él ocurren, porque justamente eso es pregunta clásica de prueba, ¿ya? Así que espero que estén todos muy, muy atentos, atentas. Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier pregunta usted la puede plantear y voy a estar ahí disponible para poder ayudarlos lo mejor posible. ¿Ya? Una vez más, con respecto a lo de la prueba, espero que no tengamos problema y pueda volver a abrir la prueba para ustedes. ¿Sí? Cualquier cosa entonces se lo voy a estar informando. Dicho eso, entonces, vamos a continuar con esta clase, ¿ya? Como ustedes saben, el objetivo se dividía en dos partes: identificar estructura del sistema renal y relacionar función del sistema renal con el equilibrio hídrico del cuerpo. Por lo tanto, el propósito es doble. Se fijan, una cosa es entender la estructura y otra cosa muy distinta es entender el funcionamiento de este sistema, ¿ya? Así que es importante que nosotros partamos recordando primero esto de las estructuras básicas que conforman este sistema tan importante para el cuerpo humano, ¿sí? A ver, dentro del sistema renal, nosotros teníamos varios órganos que eran la base de este sistema renal, ¿cierto?
Podríamos destacar, obviamente, como primera estructura importante, los riñones, ¿ok? Todos sabemos que el sistema renal debe su nombre justamente a los riñones, ¿ya? Los riñones son órganos que están localizados en la zona abdominal, por debajo de la caja torácica y en la parte posterior del cuerpo, detrás de lo que se llama el peritoneo, que es el tejido que recubre los órganos del sistema digestivo. Entonces, por decirlo de alguna forma, los riñones están detrás del sistema digestivo, ¿cierto? Protegidos en la parte posterior del cuerpo por las dos costillas últimas, ¿ok? El riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo y se sitúan más o menos a esta altura del cuerpo, ¿ya? Estos órganos se encargan principalmente de mantener el equilibrio de agua y sales en el cuerpo, lo que hemos denominado homeostasis hidrosalina, ¿ya? Recuerden que la palabra homeostasis hacía referencia a una capacidad o a una cualidad que tenemos los seres vivos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál era esa capacidad? ¿Se acuerdan qué significaba la palabra homeostasis? Homeostasis, homeostasis, para regular los líquidos, las aguas, ya, La pérdida de agua. ya, bien, bien. Mantener condiciones, ok, ok, ya, por ahí va, ¿sí? Es pregunta clave, ¿sí? Para que lo vayan anotando, vayan teniendo pendiente, ¿ok? El mantenimiento del balance hídrico. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Ya? Por ahí va, sí, están, todas sus respuestas están muy buenas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a escribir acá, ¿ya? La palabra homeostasis, obviamente, si yo la divido, puedo distinguir dos frases, homeo y stasis, ¿ya? En términos de palabras en latín, que son las que se ocupan para hablar de ciencia, ¿de acuerdo? Homeo significa igual y stasis significa mantener, ¿ya? Por lo tanto, la homeostasis habla de mantener iguales las condiciones de lo que se necesite, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todas las respuestas que ustedes están dando en el chat justamente apuntan a un tipo de homeostasis, que es la homeostasis de agua y sales, ¿ya? La homeostasis es el concepto general, en la capacidad en general del cuerpo humano. Pero cuando hablamos del equilibrio de agua y sales, hablamos de homeostasis y ahí le damos un apellido, homeostasis hidrosalina, ¿ya? Entonces, los riñones, en conjunto con las demás estructuras del sistema renal, mantienen la homeostasis, pero del agua y de las sales del cuerpo, ¿ok? Esa sería como la gran función que uno puede encontrar de esto que es el sistema renal, ¿de acuerdo? Y obviamente acá, como les dije, lo más importante son estos órganos que son los riñones, ¿ok? Bien, esto ya lo hemos recontravisto, ¿sí? Yo siento que ha quedado más o menos clarito, ¿ya? Así que vamos a avanzar. Recuerden que si van teniendo dudas, escríbanlas nomás, interrumpan la clase, pregunten, no tengo ningún problema, ¿ok? Entonces, homeostasis hidrosalina mantenida por el sistema renal. Continuamos. Ahora, los riñones son órganos sumamente complejos, sumamente complejos. Tienen muchas estructuras, pero sí, a modo muy general, nosotros en los riñones podemos distinguir dos zonas importantes, ¿ya? Eso las voy a marcar acá para que la vean. Todo lo que es la parte más externa del riñón, aquí se ve apenas este lápiz, bueno, todo lo que es la parte más externa del riñón se le conoce como corteza renal y es toda esta parte de acá, ¿de acuerdo? Todo como el borde del riñón por dentro se le conoce como corteza renal y todo el relleno del riñón se le conoce como médula renal, ¿ok? ¿Por qué es importante distinguir estas dos zonas? Porque justamente es en la corteza renal donde van a estar ubicadas las estructuras que a mí me interesan conocer para entender el funcionamiento del riñón, ¿sí? En la corteza renal están las estructuras claves para el proceso de formación de la orina. Esas estructuras son lo que se llaman nefrones o nefronas o simplemente nefrón, ¿ya? Que vendrían siendo las unidades funcionales del riñón. Están acá, en la corteza renal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta zona yo puedo encontrar estas estructuras importantes para la formación de la orina.
Pero cuando se forma la orina no puede quedar retenida en el riñón, tiene que salir del riñón, ¿sí? Y para hacerlo lo va a hacer moviéndose por estas cosas amarillas que son unos conductos, que se llaman cálices, ¿de acuerdo? Entonces la orina se forma en la corteza del riñón y sale gota por gota a través de estos conductos que se llaman cálices. Los cálices más chiquititos se llaman cálices menores y los cálices, cuando se vuelven más anchos, digamos, se llaman cálices mayores, ¿ya? Cálices menores y mayores. El tema es que toda esta orina que se va formando en las diferentes partes del riñón va a desembocar finalmente en el conducto que se llama uréter, que es una de las partes del sistema renal y que va a ser el encargado de llevar la orina formada desde el riñón hasta la vejiga para que después pueda ser debidamente eliminada. ¿Ok? Así que eso es como lo que yo diría, lo que yo destacaría como lo más significativo del riñón, ¿de acuerdo? Los demás son estructuras que tienen diferentes nombres que en el fondo se refieren a lo mismo, a las estructuras relacionadas con la formación de la orina. Por ejemplo, a estas formas de acá se les llama pirámides renales, pero al final las pirámides renales no son más que parte de la médula renal que se conecta con los nefrones que están en la corteza, ¿de acuerdo? Recordar también que si la sangre tiene que limpiarse, la sangre va a entrar al riñón a través de una arteria que se llama arteria renal. Y ahí entra la sangre sucia, por decirlo de alguna forma. Y cuando la sangre entra al riñón y se limpia, esa sangre va a salir del riñón limpiecita a través de la vena renal hacia todo el cuerpo. ¿Ok? Así que por eso están estos vasos sanguíneos acá, porque son importantes para, obviamente, permitir el flujo de sangre al interior del riñón para que esto pueda ser limpiado, ¿ya? Y eso en general. Yo creo que no habría mucho más que ahondar en la estructura básica del riñón, solamente reconocer, como ya les dije, las dos zonas principales, la corteza y la médula, que es todo lo otro que está de relleno en el riñón. Y la corteza es súper importante porque, como dice el texto que está acá, va a ser en la corteza donde van a estar ubicados los nefrones, ¿ya? Y los nefrones tienen esta apariencia. No sé si lo puedo, ahí sí. Ahí sí, ¿ya? Los nefrones tienen esta apariencia porque son estructuras sumamente complejas, a su vez formadas por sistemas tubulares en los cuales va ocurriendo el proceso de formación de orina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen que empieza a amplificar un poco esto de los nefrones. Tenemos en primer lugar los riñones, ubicados, ¿cierto?, en los costados del cuerpo. Luego, si yo tomo un riñón y lo amplifico, en una de sus zonas yo puedo encontrar esta complejísima estructura. Esto es un nefrón, ¿ya? Y el nefrón está formado por dos componentes. Uno, que es una especie de cápsula que se llama corpúsculo renal, que es este circulito que está acá, y luego viene un sistema de tubos por el cual se va formando la orina. Entonces el nefrón tiene dos partes, el corpúsculo renal y el sistema tubular, que son los tubos que vienen después, ¿ya? Si yo miro dentro del corpúsculo renal, voy a encontrarme que el corpúsculo está formado por una especie de cápsula dentro de la cual se encuentran una serie de capilares o vasos sanguíneos chiquititos, ¿sí? Cuando hablo de capilares me refiero a venas y arterias, pero microscópicas, chiquititas, chiquititas, ¿ok? Estas arterias, que se llama, la primera que se llama arteriola eferente, ingresa al interior de la cápsula de Bowman con la sangre sucia. Dentro de la cápsula de Bowman va a salir todo el líquido que trae esa sangre y ese líquido va a quedar contenido en la cápsula de Bowman. Luego la sangre sale limpiecita, ya que aquí ocurre el filtrado de la sangre para extraer de ella el líquido con todas las sustancias tóxicas que el cuerpo tiene que eliminar. Por lo tanto, la cápsula de Bowman pasa a ser un receptáculo de la sangre filtrada, ¿sí? Del plasma sanguíneo filtrado en realidad, ¿ya? Que es la parte líquida de la sangre que va cayendo en la cápsula de Bowman. Es como un filtro, exactamente, ¿sí? Aquí es donde ocurre el filtrado. La sangre llega, pasa a través de las paredes del glomérulo, ¿sí? Pasa a través y todo el líquido sale del glomérulo y las células sanguíneas quedan adentro del glomérulo. Entonces, todo ese líquido que salió lleva todas las suciedades que tenía la sangre, para que después pueda esta sangre salir limpiecita y este líquido avance hasta convertirse en la orina. Efectivamente, Abigail, así es como va ocurriendo, ¿ya?
Entonces, ahora vamos a centrar nuestra atención en la imagen que está en el costado derecho, ¿sí? Acá tenemos una visión general del nefrón, ¿de acuerdo? Como yo les dije, la sangre llega a través de esta arteria, que es la de color rojo, que se llama arteriola aferente. Ingresa al glomérulo y la sangre sale limpia por la arteriola eferente, que es la que después forma la vena renal. Y todo el líquido que traía esa sangre queda retenido, queda atrapado en la cápsula de Bowman. Ese líquido luego empieza a moverse a través de un sistema de tubos mediante el cual se le van agregando cosas o quitando cosas para conformar finalmente la orina. ¿Ya? Cuando ese plasma filtrado, el plasma sanguíneo filtrado, avanza, va a avanzar al primer tubo que se llama túbulo proximal. ¿Ok? Tiene un nombre más largo, de hecho es túbulo contorneado proximal, que se llama así porque es el tubo que conecta la cápsula de Bowman con el resto del nefrón. Entonces, túbulo proximal. Luego, este plasma que se filtró avanza, 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 y avanza a la segunda porción o al segundo tubo, que se llama asa de Henle. Asa de Henle, como sale acá. ¿Sí? Baja, 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 y luego vuelve a subir ese líquido. ¿De acuerdo? Y cuando sube, se conecta con el tercer túbulo, que se llama túbulo distal, o también llamado túbulo contorneado distal. ¿Ok? Luego, eso ya avanza, avanza, y ya en el túbulo distal se terminó de formar la orina. Ahí la orina ya está lista para ser eliminada. Por lo tanto, el túbulo distal lleva la orina hasta un tubo más grande que se llama túbulo conector, que si usted se fija aquí tiene como varias ramificaciones, y es porque el túbulo colector se conecta con varios nefrones al mismo tiempo que van limpiando y van generando la orina continuamente. ¿Ya? Y finalmente, bueno, esto va a deparar a que después la orina sea eliminada después. ¿Sí? Eso es, a modo muy, muy general, la anatomía tanto del riñón como del nefrón, ¿sí? Quiero saber si se entendió o si todavía tienen dudas sobre esta parte, o alguna pregunta que quieran realizar. Profe, eso es como que la orina se limpia, Ujú. es como cuando a la gente le hacen diálisis, por ejemplo, Sí, y eso la sangre se limpia y más o menos así. eso es, Rosa, muy bien, ¿sí? Ah, Imagínense que la diálisis lo que hace es reemplazar la función del riñón. Cuando los riñones fallan, la única forma de mantener a una persona con vida, estamos hablando de una insuficiencia renal grave e irreversible, es depender de máquinas que hagan la misma función del riñón, ¿ya? Y la diálisis hace eso, ¿sí? Saca la sangre de la persona, la pasa por una máquina que hace que la sangre pase por un filtro para retener toda su suciedad, y luego esa sangre la reingresa al cuerpo. Limpia. limpia, claro, Eso, ¿ya? limpia. El Sí, riñón hace lo mismo. La sangre entra sí, sucia por acá, por este conducto rojo, entra sí. sucia, se filtra acá y luego la sangre Pues sale sale limpia. limpia, Eso claro. es, Sí. ¿ya? Y todo el líquido que quedó, toda la suciedad, avanza por los tubos de color amarillo hasta convertirse en la orina. Ah, ya. Gracias. Eso es, muy bien. Sí, bueno, ahí la Profe, compañera duda. tiene la experiencia. Dígame. ¿Me puede repetir, por favor, la parte del nefrón que Ya. tiene dos? Dos partes, ¿sí? Sí, exacto, ahí mismo. Ya miren, el nefrón entonces, como les dijimos, es la unidad funcional del riñón, es la parte importante del riñón, ¿sí? Tiene dos partes, aquí las voy a rayar para que usted la pueda ir identificando. Dos partes, tiene esta parte de acá, que es este circulito, que se llama corpúsculo renal, ¿ya? Eso es el corpúsculo renal, esto de acá, que está formado por la cápsula de Bowman, y el interior que se llama glomérulo, que en el fondo es la ramificación de esta arteria que entra acá, ¿sí? Recuerden que aquí viene la sangre por este conducto y este se ramifica formando esto que es como un ovillo de lana, ¿ya? Entonces, está eso que se le llama glomérulo más la cápsula que lo envuelve. Eso es lo que se llama corpúsculo renal. Del glomérulo entonces sale la sangre limpiecita y sigue su camino para devolverse al cuerpo. Y toda la suciedad que traía esa sangre queda atrapada en la cápsula de Bowman. Esa suciedad después va a avanzar por el segundo componente del nefrón que se llama sistema tubular. Entonces, toda esa suciedad avanza, avanza, avanza a través de estos diferentes tubos para convertirse en la orina para que después es eliminada.
No sé si por ahí le aclaré un poquito. De Sí, todos profe. Ya, de todos modos vamos a tener una instancia para que ustedes lo puedan repasar, ¿ya? Profesor, ¿Sí? Dígame. oye, mire, una consulta. Nosotros estamos hablando sobre los nefrones, ¿cierto? Así es. ¿Qué pasa con todo el resto de los líquidos que nosotros consumimos? ¿Llegan de alguna u otra forma al tubo colector igual? Sí. De hecho, depende, porque nosotros no solo perdemos no solo perdemos agua por la orina. Nuestro cuerpo ocupa el agua para muchas funciones, ¿de acuerdo? Perdemos también agua a través de la transpiración y perdemos agua a través de la respiración, ¿ya? Pero cuando perdemos agua, cuando o tenemos en exceso o tenemos que botar sustancias químicas tóxicas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el cuerpo tiene una cantidad normal de agua, igual tiene que llevar el agua a los riñones para botar las sustancias tóxicas, ya que la orina es nuestro único medio de eliminación de algunas sustancias. Si el cuerpo tiene agua en exceso, va a producir más orina todavía para que se pierda esa agua que está en exceso. ¿Ok? Si el cuerpo tiene poca agua, va a frenar la transpiración y va a frenar la función renal, porque aunque necesite orinar, primero necesito mantener el agua en el cuerpo. Entonces va a depender de la necesidad que tenga el organismo, ¿ya? Todo lo que nosotros vamos bebiendo, al final va circulando en nuestra sangre y los riñones van tomando esa agua para ir formando finalmente la orina. Porque si nosotros no orinamos, no podemos botar las sustancias tóxicas del cuerpo y eventualmente podríamos incluso morir. Un grado muy, muy, muy drástico de esto. Profesor, ¿Sí? por eso se hacen las pilofrenitis, como la infección urinaria, igual. Ah, sí, claro, pero ¿Sí? una infección urinaria tiene más que ver con una infección en la uretra, perdón, en la uretra. ¿No es cierto? Sí, en la uretra, ¿ya? Ahora, una infección grave una infección urinaria grave puede incluso llegar hasta el riñón e infectarlo, y ahí ya se vuelve más serio. Pero esa es la pilifronitis, ay, no lo puedo pronunciar bien, pero pilofrenitis, eso es como cuando ya llegas a que no esté, ay, ¿cómo le puedo explicar? Tiene Que no una esté infección muy funcionando. grande. Claro, una infección muy grande, sí, sí. Ya, De hecho, creo que el eso nombre era. era como mielonefritis, Eso, sí, sí, mielonefritis, ¿cierto? Sí. De hecho, la sí. palabra nefritis o nefrosis hacen referencia a enfermedad renal. Que siempre se ocupa esos términos. ¿Ya? Ya. Eso, ¿ok? Entonces tenemos estructura y tenemos una idea general del proceso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ahondar un poco más en el proceso. Y esto es lo que nos faltó en la clase pasada, y lo tuve que explicar así como muy rápido para que lo vayamos viendo. Sucede que el proceso de formación de la orina, esto desde que la sangre se filtra y se va trabajando ese filtrado para convertirlo en la orina, no es algo que sea en un solo paso, ¿sí? Sino que son 3 etapas. Y cada etapa ocurre en diferentes partes del nefrón. Muy importante que sepan eso. Entonces, yo voy a distinguir 3 etapas dentro del proceso de formación de la orina. La primera etapa se llama filtración, ¿sí? Que como su nombre lo indica, y ustedes ya lo podrán deducir, implica la salida de sustancias del plasma sanguíneo hacia el nefrón, ¿sí? Y esto va a ocurrir en la cápsula de Bowman, como usted lo está viendo en esta animación. Entonces, por ejemplo, acá se ve el flujo sanguíneo que parte desde abajo, ¿sí? Y cuando la sangre pasa y entra formando el glomérulo, todo su plasma o su líquido sanguíneo sale expulsado hacia afuera, ¿ven? Y sale y es retenido en la cápsula de Bowman, como se muestra acá, ¿ya? Ese proceso es la filtración, es la salida de sustancias de la sangre hacia el nefrón. Obviamente lo que no sale son las células sanguíneas, los glóbulos rojos siguen en la sangre, no se pueden perder de hecho, ¿ya? Lo único que se pierde es el agua con todos los desechos, me refiero. ¿Ok? Aquí ocurre la filtración, que para efectos técnicos se le conoce como filtración glomerular, ¿sí? Pero obviamente es filtración a nivel de glomérulo, ¿ya? Como ustedes están viendo acá. Luego viene una segunda etapa que se llama etapa de reabsorción. ¿Qué significa esto? Que aún con lo específica que es la filtración, puede pasar que algunas sustancias que el cuerpo no tiene que eliminar igual se filtren. ¿Ok? Por ejemplo, el cuerpo filtró demasiado potasio, filtró demasiado sodio, ¿ya? Filtró demasiado calcio, filtró algunas proteínas por ahí.
etcétera. Cosas que el cuerpo no tiene que botar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el túbulo proximal, que es el primero que está después del glomérulo, ¿no es cierto? En el túbulo proximal va a ocurrir una reabsorción de esas sustancias, ¿ok? El túbulo tiene unos mecanismos para tomar esas sustancias y devolverla a la sangre, cosa de que no se pierdan, ¿ya? Entonces el cuerpo recupera cosas que no debían perderse. Y finalmente hay una etapa que se llama de secreción, que es todo lo contrario. Imaginemos que algo que se tenía que filtrar, por la razón que sea, no se filtró adecuadamente, sino que siguió en la sangre. Pues bien, cuando la sangre está en contacto con el túbulo distal, que es el más lejos, es capaz de transportar sustancias de vuelta de la sangre hacia los túbulos para que sean eliminadas. Dicho de otra manera, implica que se integra a la orina cosas que anteriormente no se filtraron para que esta vez sí se eliminen, ¿ya? Entonces, como ustedes se van fijando, este es un sistema que tiene como lo que podríamos llamar como unos mecanismos para asegurarse de que ocurra bien. Porque primero se filtra. Si se filtró algo que no se debía filtrar, se recupera en la reabsorción. Y si no se filtró algo que se tenía que filtrar, se le agrega después en lo que se llama secreción, ¿ya? Por eso hay 3 etapas dentro del proceso de formación. Entonces, por ejemplo, la reabsorción tubular dice que implica la recuperación de sustancias filtradas de regreso a la sangre con un gran gasto de energía, hablando de energía química, ¿ya? Y esto ocurre en el túbulo proximal, como usted está viendo acá. Y la tercera etapa, la secreción, implica la secreción de sustancias no filtradas desde la sangre al nefrón con gasto de energía. Entonces, si algo no se filtró, se manda de vuelta a los túbulos para ser eliminados. Y esto también implica un gasto energético para el organismo, ¿sí? Y esto ocurre a nivel de túbulo distal. Entonces, una vez que ya se filtró, se reabsorbió lo que no se tenía que perder y se secretó lo que sí se tenía que botar, ahí recién la orina está lista para ser expulsada del cuerpo. Eso. Claro, es como un triple filtro, ¿sí? Es como, son como 3 pasos que tienen para asegurarse el cuerpo de que el proceso se hizo bien, ¿ya? Y esto es importante que se haga bien, porque estamos hablando al final de eliminar sustancias del cuerpo, sustancias malas. Así que se tiene que hacer bien. Ya, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Se entendió? ¿Ya? Sí, profe, se entendió. Ya, perfecto. Muy bien, ya. Cuando ustedes me van comentando, sí, yo sé que lo vamos teniendo clarito. Ya, perfecto. Entonces, a esto tiene que darle mucho ojo porque de pronto los términos se nos confunden un poquito, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nos falta una diapositiva más por repasar antes de pasar a la segunda parte de la clase. Entonces, ¿sí? Esta diapositiva está vuelta repetida, pero la vamos a volver a comentar porque es importante, ¿ya? El proceso que ocurre en los riñones permite, 1, retener moléculas que no se tienen que filtrar, como la glucosa y los aminoácidos, ¿sí? La glucosa porque el cuerpo la ocupa para producir energía, y los aminoácidos porque el cuerpo lo ocupa para generar sus proteínas. Así que no se pueden perder ninguno de los dos. Si se pierde glucosa mediante la orina, estamos hablando de una persona diabética, ¿ya? Que ahí sí, los diabéticos se caracterizan por perder glucosa en la orina. 2. Con esto se mantienen las concentraciones controladas de algunos iones, ¿ok? Cuando hablo de iones, me refiero a sales, ya sales que están disueltas en el agua del cuerpo, ¿sí? Las sales no están solas en el cuerpo, siempre van a estar disueltas en el plasma sanguíneo, en el medio extracelular o en el medio intracelular. Y estas tienen que mantenerse en condiciones que el cuerpo necesita. Si tenemos exceso de una, nos podemos enfermar. Si tenemos muy poco, también, ¿ya? Así que tienen que mantenerse en concentraciones cuidadosamente equilibradas. Si el cuerpo, en algún momento, por ejemplo, si nosotros comemos mucha sal, estamos incorporando mucho sodio al cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que botar ese sodio mediante la orina. Y por eso suele pasar que cuando comemos mucha sal, orinamos mucho y nos da sed, porque el agua en exceso se usa para botar ese exceso de sal, ¿ya? De lo contrario, el sodio puede traer altos problemas para el cuerpo, ¿ok? Entonces, mediante la formación de la orina y la eliminación, mantenemos equilibrado el sodio, ¿ya? Na significa sodio, K, que significa potasio,
H, que significa protones, o hidrógeno, ¿ya? Que hace referencia al grado de acidez. Mg, que significa magnesio, Ca, que significa calcio, y HCO3, que significa carbonatos, ¿sí? Particularmente bicarbonato, ¿ya? Muy importante entonces. Tercero, mediante la orina se elimina la urea, ¿ya? No sé si han escuchado esa palabra antes, no sé si les suena, la urea. La urea es un componente que quizás para los que han estado en el campo, Las plantas. eso mismo, ahí lo voy a decir, ¿sí? Yo tengo familia en el campo y ellos ocupan urea como fertilizante de las plantas, exacto. ¿Y por qué se ocupa la urea? Porque la urea es un compuesto químico que tiene nitrógeno, ¿ya? Y el nitrógeno es un elemento químico crucial para las plantas. El cuerpo humano todos los días produce urea porque es un desecho metabólico, es un desecho químico del cuerpo, ¿ya? Lo producimos al degradar proteínas o al metabolizar algunas proteínas en el cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que botar la urea porque la urea es tóxica para los organismos, para nosotros, ¿ya? Entonces el cuerpo la transforma químicamente, la convierte en urea y la bota mediante la orina. Si la urea no se elimina, también se genera un problema complicado, ¿ya? Eso, entonces la urea se tiene que botar, pero para las plantas es espectacular la urea. Bueno, y por supuesto, mediante esta función nosotros botamos las sustancias que para el organismo son raras, ¿sí? Hablamos de drogas principalmente, pero también hablamos de medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted se toma una aspirina, la aspirina no queda dando vuelta en el cuerpo para siempre. La aspirina se elimina mediante la orina, ¿ya? O por supuesto el consumo de cualquier droga también es eliminado mediante la orina, ¿ya? Así que estas sustancias se botan, y por eso también es importante, ¿ya? Eso con respecto al proceso llevado a cabo en el riñón. Solo algunas menciones, y esto también es súper importante que lo sepan. El sistema renal no trabaja solo, trabaja en cooperación con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Son dos sistemas que vamos a estudiar desde la otra semana. Estos sistemas controlan lo que hace el sistema renal mediante enviarle hormonas, ¿ya? Que para que ustedes lo vayan entendiendo desde ya, una hormona es un mensajero químico. Es una sustancia que se produce en alguna parte del cuerpo y que es enviada a otras partes del cuerpo a llevar mensajes para hacer funciones. Entonces, el riñón sabe lo que tiene que hacer gracias a que el sistema nervioso y el endocrino le mandan hormonas para darle instrucciones de cómo trabajar o no. Y por eso se habla de que hay hormonas que regulan la función del riñón y por ende regulan el equilibrio de agua y sales en el cuerpo. ¿Ok? ¿Y cuáles son estas hormonas que vienen a regular la función del riñón? Que le dicen, oye, trabaja más rápido o trabaja más lento, ¿ya? Estas hormonas tienen nombres y son las siguientes. Vasopresina, hormona secretada desde la neurohipófisis, es decir, desde una región del cerebro, ¿sí? Ante situaciones de deshidratación, actúa aumentando la permeabilidad del túbulo colector, permitiendo así la reabsorción de agua y la consiguiente disminución del volumen de orina producida. La vasopresina va a ser una hormona que lo que hace básicamente es que recuperemos agua de la orina. ¿Sí? Eso hace. Entonces, cuando el riñón produce orina, pero sucede que el cuerpo está en una situación de deshidratación, el cerebro manda esta hormona al riñón para que de la orina producida se recupere parte de esa agua para el organismo y no se pierda. ¿Ya? Eso es lo que hace. Entonces, con esto recuperamos agua, disminuimos la cantidad de orina producida, pero mantenemos o ayudamos a salvar el cuerpo ante una deshidratación. Esa es una de las hormonas. La otra hormona es la hormona que se llama aldosterona, ¿sí? La aldosterona actúa también a nivel de los túbulos, ¿sí? Particularmente a nivel del túbulo proximal, permitiendo que se recupere sodio, ¿sí? ¿Por qué sodio? Porque si ese sodio yo lo devuelvo a la sangre, el consecuente efecto es que al llevar más sodio llega más agua a la sangre. Al haber más agua, aumenta el volumen sanguíneo y con ello aumenta la presión sanguínea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el cuerpo está en situaciones de hipotensión, libera aldosterona, reabsorbe sodio, aumenta el volumen sanguíneo y con ello restablece la presión en la sangre. Toda una cadena de eventos, ¿sí? Y esta hormona también actúa a nivel del riñón, ¿ya? Después tenemos la angiotensina, que es una hormona que causa vasoconstricción y con ello un aumento de la presión arterial. La angiotensina es una de las hormonas que trabaja de forma colaborativa con el sistema renal
Y que lo que hace básicamente es hacer que las venas y arterias se contraigan. ¿Y de qué me sirve esto? Al contraer la arteria, aumenta la presión sanguínea, ¿ya? Tiene que ver también con la regulación de los niveles de agua. Y por último, la famosa renina, también llamada angiotensina genasa, que es una hormona que se produce en el riñón, que lo que va a permitir es regular la secreción de aldosterona, ¿ya? Y con ello, por supuesto, regular la reabsorción de sodio y aumentar la presión sanguínea en caso de que la presión esté baja. Entonces, como ustedes se darán cuenta, el riñón no solo regula los niveles de agua, sino que al regular los niveles de agua que salen al cuerpo, va a traer como consecuencia que también se regulen otras funciones vitales, como la presión sanguínea, por ejemplo, o las concentraciones de sales en los medios extracelulares, ¿ya? Y con eso, por supuesto, va a ayudar a regular un montón de otras funciones vitales, ¿sí? Esto se los dejo acá para que usted después lo pueda leer cuando tenga el PPT. Yo sé que ya muchos lo tienen, pero sería bueno que también lo vayan repasando, ¿ya? Eso, ¿alguna pregunta, duda, consulta sobre esta parte? Consulta. El sodio es veneno para el cuerpo en exceso, ¿sí? En cantidades normales no. De hecho, el sodio se ocupa para transmitir impulsos nerviosos, para la contracción muscular, se ocupa para un montón de cosas. Así que no hay problema con el sodio. En exceso sí es malo. Ya. Ok, cualquier entonces consulta que ustedes vayan teniendo la pueden ir dejando en el chat, ¿sí? Esta clase la volvimos a tomar porque, como les dije, va a ser parte de la evaluación de más adelante. Ya. Quiero entonces que centremos nuestra atención ahora en el video que yo les dejé en la presentación, ¿sí? En el PPT aparece un link para que usted lo pueda revisar y se incluye este video, y a mí me interesa que ustedes lo puedan ver. Es un video que dura 5 minutos, ¿ya? Así que presten atención porque en el fondo resume lo que hemos hablado para ver si nos quedó todo clarito, ¿ya? Entonces, vamos con el... No sé cómo sacar esta función de acá. Para hacer que funcione. Ahí sí. ¿Se puede escuchar? Sí, profesor, se escucha. Presten atención, por favor. Después vamos a hacer algunas preguntas. El aparato urinario humano se sitúa entre el peritoneo y los huesos y músculos de la región dorsal. Está constituido por 2 riñones, 2 uréteres, la vejiga y la uretra. Todos ellos trabajan para generar la orina a partir de un filtrado inicial de plasma sanguíneo y mediante procesos de reabsorción y secreción. La orina que llega a la vejiga a través de los uréteres permanece allí almacenada de forma transitoria hasta que se elimina al exterior por la uretra. Los riñones son 2 órganos de color pardo rojizo. Están situados de manera simétrica a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de las costillas 10ª y 11ª. Generalmente el riñón izquierdo está más elevado que el derecho. Constituyen aproximadamente el 0,5% de todo el peso corporal y su forma se parece a la de una alubia. En la parte externa están recubiertos por una cápsula de tejido fibroso. La cara media del riñón contiene una incisión denominada ilio renal, por donde discurren los vasos sanguíneos renales, nervios y vasos linfáticos junto con el uréter. En una sección longitudinal se distinguen 2 regiones, la corteza en la parte externa y la médula en la parte interna. La médula se encuentra formada por varias pirámides renales. El extremo de cada pirámide, llamada papila, se vacía en un cáliz y los cálices se vacían en la pelvis renal. La pelvis transmite la orina a la vejiga urinaria a través del uréter. Cada pirámide medular, coronada por una región de corteza renal, constituye un lóbulo sencillo. La unidad funcional del riñón es la nefrona. El riñón humano está formado por cerca de 1,5 millones de nefronas. Cada una consta de un elemento filtrante que se denomina corpúsculo renal y un sistema tubular que se extiende por fuera del corpúsculo renal.
Aquí se realizan los procesos de secreción y reabsorción, los procesos que determinarán la composición final de la orina. El corpúsculo renal está compuesto por el glomérulo capilar y la cápsula de Bowman que lo recubre. El glomérulo, formado por una red de capilares, recibe la sangre de un pequeño vaso llamado arteriola aferente, que es una ramificación de la arteria renal. La sangre sale del glomérulo por otro vaso llamado arteriola eferente, que desemboca en una vena interlobular. El líquido filtrado pasa al espacio de Bowman. A continuación del polo urinario de la cápsula de Bowman se encuentran los túbulos renales, que son el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. La pared tubular está constituida por una sola capa de células epiteliales que descansan sobre una membrana basal. La estructura y función de esas células epiteliales varía mucho de un segmento a otro del túbulo, pero tienen una característica común, que es la presencia de uniones estrechas entre células adyacentes. El túbulo proximal es el segmento del túbulo donde drena la cápsula de Bowman. Inicialmente forma varias espiras y es el de mayor longitud y grosor de la nefrona. A continuación se encuentra el asa de Henle, que recibe este nombre por su forma de U. Consta de un segmento recto que desciende hacia la médula, la rama estrecha descendente del asa de Henle. Esta rama termina en la horquilla y entonces comienza un ascenso paralelo a la rama descendente. Seguido de este segmento se encuentra la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Posteriormente encontramos el túbulo distal y por último el túbulo colector. Este es compartido por varias nefronas y vacía su contenido en los cálices de la pelvis renal. Lo vamos a parar acá porque después el video empieza a hablar sobre lo que es el sistema yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es una estructura endocrina. Ya. Que se refiere básicamente a la función endocrina del riñón, pero no vamos a profundizar en eso, ¿ya? Mi pregunta, mi pregunta es, ¿se entendió el video? A ver, ¿les ayudó a entender mejor lo de la clase? ¿Ya? No sé si les quedó alguna duda, alguna palabrita que se mencionó, pero básicamente resumen lo que vimos en la clase, ¿sí? Bueno, sí, de hecho sí, es como un sistema súper... Ya, muy bien, ya. De hecho, qué bueno que les haya quedado más o menos claro, porque ahí explicaba, ¿cierto? Esto primero de la anatomía del riñón y luego de cómo están conformados estos tubos y cómo ocurre la formación de la orina, ¿ya? Así que si usted le quiere dar un repaso, después, ¿cierto? Va a tener el tiempo para poder ver. Nefronas, o nefrones, puede ser en femenino o en masculino, el idioma español es el único que distingue palabras por género, pero en general es nefrona o nefrón, está exactamente igual. ¿Ya? Bien, con eso entonces vamos dando por cerrado esta partecita de la clase. Yo tenía más para mostrarles el día de hoy, ¿ya? Pero les voy a dejar estas 3 preguntas para que usted las pueda contestar en su casa, con tranquilidad, para que les sirva de repaso. Y también teníamos una guía que les quería mostrar, ¿ya? Pero eso se lo voy a explicar una vez terminado la clase, ¿ok? Con esto entonces nosotros vamos a ir dando por cerrada esta parte del contenido de la clase, ¿sí? Y junto con la profesora Carolina Paz vamos a ir haciendo una pequeña actividad de cierre para recordar los contenidos más importantes de la clase, ¿de acuerdo? Después de eso vienen las instrucciones finales de la clase del día de hoy, ¿ya? Profesora Carolina, ¿está por ahí con nosotros? Sí, profesor. Ya. Necesita compartir pantalla, ¿cierto? No, me tiene usted asignada la función, así que no se preocupe, voy Ya, perfecto. acá mientras tanto. Ya, para explicarles Sí. rápidamente, chiquillos, la profesora les va a hacer algunas preguntas para que ustedes vayan respondiendo
sobre los conceptos más importantes que se han trabajado en estas clases y vamos a ver cómo hemos estado avanzando y cómo estamos preparados sobre lo que hemos aprendido. ¿Ya? Profesora, Gracias, profesor. ¿Se ve, cierto, profesor? te ve. Ya. Bueno, estudiantes, primero que todo explicarles que un glosario, como bien decía el profesor Marcelo, es como un resumen de ciertos conceptos que hemos ido visto durante la clase, ¿ya? Y vamos a repasar en este caso lo más importante para la futura prueba que vamos a tener, ¿ya? De todas maneras, este glosario, como todo el material, después se les va a enviar a los respectivos grupos de WhatsApp, ¿ya? Bueno, vamos a empezar entonces. Primero con homeostasis, ¿ya? Como sabemos, la homeostasis es la capacidad del cuerpo para mantener estables las condiciones del medio interno celular con respecto a las variaciones del medio externo de la célula, ¿ya? Sobre esto, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a ir preguntando a ver si se entiende. ¿Todos entienden lo que es homeostasis? Sí, profe, no, profe. Paloma, Profesor, no, yo no vi las primeras clases. ya, perfecto. Perfecto, Ya, no sé quién. profesor. Gabriela, ya. Profesora, si puede devolver la definición y les damos un minutito para que la lean. Profesora, por favor, ¿No se ve? No, sí, yo no es que yo justo tengo la pantalla tapada. Ah, ya, perdón, porque la había devuelto. Homeostasis, capacidad del cuerpo para mantener estable las condiciones del medio interno celular con respecto a las variaciones del medio externo de la célula. Eso es. La capacidad de mantener en equilibrio, a eso se refiere. Este es un concepto general. Claro, en palabras simples, un equilibrio. Eso es. Gracias, profesora. Segundo concepto. Homeostasis hidrosalina. Ujú. La función que cumple es de total importancia ya que permite al organismo mantener un equilibrio entre las concentraciones de sal y agua. De ahí su nombre, hidrosalina. Hidroagua, salina, sal, ¿ya? Y homeostasis, como decía anteriormente el profesor, el equilibrio. ¿Se entiende también este concepto? ¿Lo captamos? ¿Quedó clarito? Ya. Estos son los Sí. conceptos básicos que tenemos que dominar para la evaluación, así que si no lo Vamos entienden, con pregunten, ¿ya? Muy bien. Tercer concepto. los riñones. Su función es eliminar los desechos y el exceso de líquido del cuerpo. También eliminan el ácido úrico que producen las células del cuerpo y mantienen un equilibrio saludable de agua, sales y minerales. O sea, en resumen, netamente es, como decía anteriormente, leía en el chat una estudiante comentó que era su función como el de depurar un poco, eliminar, limpiar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los líquidos, en este caso, y desechos que están en exceso en el cuerpo. Y obviamente nuevamente volvemos al equilibrio de mantener saludable, en este caso en el cuerpo, el agua y las sales minerales. Muy bien. Cristian Troncoso, tenía la mano levantada. ¿Quiere preguntar algo? Creo que no. Cristian, ¿no? No. Ya, profesora, Ya. continuemos. Siguiente concepto. Continuamos entonces con los uréteres, que ahí los muestra bien claro que son esos tubitos delgados, musculosos, en este caso uno a cada lado de la vejiga, que es esta especie de globito que está acá abajo, ¿ya? Y transportan la orina desde cada uno de los riñones hasta la vejiga, o sea, hacen el trayecto desde los riñones, transportando la orina hasta la vejiga, que es este globito que está acá. Muy bien, muy bien. ¿Alguna consulta, chicos? Siguiente concepto. Vejiga. Tal como lo dice acá, su función es almacenar la orina. Es un órgano muscular hueco, en forma de globo, se hincha al llenarse, pero es pequeño cuando está vacío. Si el sistema urinario está sano, la vejiga fácilmente puede retener hasta 2 tazas de orina de 2 a 5 horas. 2 tazas, hablemos de medio litro
en este caso de orina, de 2 a 5 horas. Así es, muy buen Sí. dato ese, ¿ya? Para que lo sepan. ¿Se entiende el concepto de vejiga? Profesora, la vejiga es la, perdón, la vejiga es la que mantiene la orina en Eso. el fondo. La que la Eso. almacena, La exactamente. que la Muy almacena, ahí bien, mantenemos la orina. Ya. muy Eso. bien. Muy bien. Gracias, Rosa. Muy bien. Continuemos. Bien, profesora. La uretra. La uretra, como principal función, tiene expulsar mediante la micción en la orina, procedente de la vejiga. En este caso, si bien en el hombre cumple además un cometido reproductor, pues la uretra forma parte del pene y por ella sale el líquido seminal, es decir, los hombres expulsan por este canal tanto la orina como el semen. Y la uretra es un conducto excretorio y reproductor de aproximadamente 3,5 centímetros en las mujeres y 12 centímetros en los hombres. Entonces, podríamos decir que en el caso de los hombres cumple una doble función. Así es. ¿Se entiende esto, cierto? Todos comprenden bien y porque existe una diferencia entre la uretra masculina y femenina, ¿sí? ¿Clarito? Sí, profesor. Ya. Solo el detalle ahí, ¿cierto? Su función es expulsar mediante la micción. La palabra micción se refiere a orinar, ¿ya? En la acción de orinar, solo que uno no dice, uno cuando va al baño no dice voy a miccionar. Voy a no dice- miccionar. Claro, no dice voy a orinar, ¿ya? Pero el término científico para esto es micción. Ni siquiera decimos vamos a orinar. No, ni siquiera decimos vamos a orinar. Exactamente, ¿ya? Pero ahora saben que existe una palabra científica para esto. Muy bien. Continuemos, Ya, profesor, ¿algún continuamos. concepto más? Sigamos. Las hormonas son sustancias químicas que regulan la función renal. Son mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, crecimiento y desarrollo. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a la función de las hormonas? ¿Alguna duda? ¿Se acuerdan esto de los mensajeros? ¿Estamos? ¿Sí? Ya, muy bien. Siguiente Ya. concepto. La orina es la secreción líquida de color amarillo que es secretada por los riñones como resultado de la depuración y el filtrado de la sangre. Ujú. Se acumula en la vejiga y se expulsa por la uretra. Eso. Marcelo Fortón, ¿quiere comentar algo? Levantó la manita. Marcelo. Ah, ya, dijo que le quedó claro. Ya. Ya, muchas gracias. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Cuando las personas empiezan a hacer la orina más oscura, ¿tiene que ver por eso? ¿O es también tiene que ser por los medicamentos, por diferentes funciones? Mire, recuerde que la orina es un medio por el cual el cuerpo regula la cantidad de agua. Entonces, la orina puede salir más oscura si estás deshidratado, si estás combatiendo una infección o si tienes daño renal, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona tiene un resfriado, una gripe, una influenza, suele orinar mucho y la orina tiene que ver con un color muy oscuro, porque se elimina gran cantidad de cosas con la orina. ¿Tiene que ver con la falta de agua? También. Si uno está en un proceso de deshidratación grave, la orina sale casi de color negro, ya por lo concentrada que sale, ¿sí? O en casos de infección renal o de un daño renal propiamente tal, ahí también se orina esta vez sustancias que no deberían, como sangre, y la orina sale de color oscuro, ¿ya? En cualquier caso, no es buena señal, ¿sí? La idea es que la orina salga lo más clarita posible porque esa es una señal de que está bien hidratado. De hecho, si tú quieres saber qué tan bien hidratado estás, fíjate en el color de tu orina, ¿sí? Mientras más transparente sea, más hidratado estás. Ahora, no estoy hablando de los químicos que tienen la orina, que es muy diferente, ¿sí? Todos saben que cuando uno come beterraga, la orina sale de otro color, pero esos son Sí. por unos químicos que tiene el alimento y ahí no hay problema. Pero también puede ser que por el tipo de medicamento que tú tomes, Sí, la orina te salga de ese, sí, un por poco supuesto. un color anaranjado o de otro Sí, color. también, sí, por eso te digo, depende de lo que uno consume. ¿Le puedo hacer la última pregunta, Por supuesto.
Yo tomo mucho pregabalina y tramadol por la enfermedad que tengo. Ujú. ¿Puede ser eso también? Sí, por supuesto. Sí, porque todos esos químicos, tu cuerpo los está botando por medio de la orina. Por lo tanto, la orina va a salir más concentrada. Y mientras más concentrada, más oscura. Ya, muchas gracias. Ya. Álvaro Silva, si uno toma mucha agua es malo, no, pero si tú te tomas 20 litros de agua en menos de 5 minutos, está comprobado que te puedes morir. Así que no creo que nadie tome tanta agua de sopetón. Ya, eso. Profesora, continuemos. Ya. Y nuestro último concepto, la urea, es una sustancia orgánica tóxica, resultado de la degradación de sustancias nitrogenadas en el organismo de muchas especies de mamíferos, que se expulsan a través de la orina y del sudor. El profesor hacía adelante y un estudiante también el paralelo con el tema del campo, ¿cierto, profesor? Así es. Es un componente que el cuerpo produce, pero como resultado de la degradación de las proteínas, se produce como un metabolito, ¿ya? El cuerpo no necesita la urea, no la ocupamos, por lo tanto la tenemos que botar y eso se bota en la orina. Pero como es un compuesto nitrogenado, tiene otras utilidades, como por ejemplo como fertilizante. Yo no sé si, como dice Valentina, se utilizará en crema hidratantes. Ahí me dejó un poco pillado, ¿ya? Pero sé que algunos intermediarios de este proceso sirve como, por ejemplo, hay ciertos ácidos úricos y otros componentes que se pueden utilizar para otras cosas parecidas. ¿Sí? Ah, bueno, ya, entonces, probablemente sí. El tema es de dónde viene esa urea. Ya, muy bien. Ya, profesor. Ya, profesora, Gracias. muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguna consulta sobre el trabajo de la profesora? Gracias por su aporte en esta clase. Muchas gracias, profesor, por el tiempo Sí, por supuesto. otorgado. Mire, los estudiantes están agradecidos por el glosario. Ya dicen que les quedó claro, así que me alegro mucho. Una consulta, profesor. La Dígame. información que nos mostró la profesora igual va a ser enviada en PDF con lo que mostró usted. Sí, va a ser todo enviado. Miren, yo les quería compartir algo antes de terminar la clase, porque, bueno, nosotros ya terminamos con el contenido de de esta clase por el día de hoy, ¿ya? Y estaba planificado trabajar con ustedes además una guía de actividades hoy día, pero como verán, la hora se nos pasó volando, ¿ya? Entonces, yo les quería comentar que, a ver si se los alcanzo a mostrar, no puedo. No sé cómo hacerlo. Ya, a ver, voy a volver al PPT y quiero ver si se puede ver la guía. ¿Pueden ver la guía que tengo acá en pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Ya. Sí. Esta guía fue Sí. elaborada con mucho cariño y dedicación por la profesora Carolina González, que es la otra profesora de ciencia, y el sentido era que la pudiéramos trabajar hoy día a modo de repaso, ¿ya? Obviamente el tiempo de la clase no nos alcanzó, pero esta guía se las vamos a mandar a ustedes para que usted la lea, intente contestar las preguntas y ejercite, ¿ya? Esta guía no va a ser evaluada, no lleva nota, es solamente una especie de desafío para que usted lo intente completar con el contenido de la clase del día de hoy. Entonces tiene 10 preguntas de alternativas sobre todo lo que hemos aprendido en estas clases, ¿ya? Entonces usted lo va a poder revisar, lo va a leer, va a contestar las preguntas, y si quiere, la próxima clase nos podemos tomar unos minutitos para aclarar sus dudas. Es una guía netamente de ejercitación, ¿ya? No la voy a pedir, no la voy a evaluar, pero ténganla porque es un material muy bueno para que usted ponga a prueba cuánto comprendió del contenido de la clase de hoy, ¿ya? Entonces, Muy bueno, profe. Profesor, sí, dígame. profesor, disculpe, en pantalla aparece la actividad de síntesis. Ya ven Las que... 3 preguntas, no aparece la guía. Dije que ya, ahora sí. Eso. Esto de Zoom, ¿ahí sí? Ahora sí. Ya, esta es la guía, entonces, vuelvo atrás. Ya. Esta guía de 10 preguntitas, justamente son preguntas de alternativa y que tienen por función que usted la pueda desarrollar para complementar lo que hemos aprendido en estas clases, ¿ya? Se las voy a mandar a modo de ejercitación para que usted vaya viendo, vaya corroborando. Obviamente, la idea es que acá
usted primero la conteste con lo que sabe y después busque la materia a ver si dio con la respuesta correcta o no, ¿sí? Como un método de autoestudio. Entonces le voy a compartir esta guía para que usted repase y la próxima semana vamos a, si quieren, vamos a tomar 5 minutitos de la clase para explicar esto, pero ya la otra semana empezamos con contenido nuevo, ¿ya? Este contenido del sistema renal es importante que lo comprendan bien porque va a ser evaluado en la prueba que viene de síntesis del primer trimestre, ¿ya? Así que les vamos a enviar el PPT de la clase, el glosario con los conceptos principales que mostró la profesora Carolina, pero ella lo va a mandar en otro formato con los conceptos bien arregladitos, ¿ya? El glosario, el PPT y esta guía de ejercitación para que usted pueda complementar su aprendizaje en sus tiempos libres. Y de ese modo, tengan toda la herramienta para que les vaya espectacular en la prueba que se viene más adelante. Se van a enviar por el grupo de WhatsApp. Así es, ¿ya? No va a ir por Google Encuesta, sino que es solamente un documento de Word, ¿ya? No la vamos a transformar en formulario por esta ocasión. ¿Ya? Eso, ¿ok? Eso es lo que les quería comentar a modo general de lo que se viene entonces para que usted tenga el material para trabajar y para estudiar. Recuerda además que en el libro de Ciencias Naturales que ustedes tienen en sus casas, en el libro del módulo 4, entre las páginas 93 a 110, aparece también la materia. Así que ya no tiene excusa para no estudiar. Tiene el libro de ciencia, va a tener la guía de ejercitación, va a tener todos los PPT de esta clase y va a tener el glosario que elaboró la profesora, ¿ya? Así que tiene todos los recursos para que usted estudie para la evaluación que viene más adelante. Eso, ¿ya? Así que ojalá les sea de la mayor utilidad posible. 93 a 110. Lo tengo, profe, gracias. Ya. Ya, perfecto, perfecto. Ya, perfecto. Bien. Profesor, disculpe, para los alumnos que por el chat están diciendo que no tienen el libro, les vamos a compartir el libro en modalidad digital, ya para que no se preocupen, por los grupos de WhatsApp igual, ¿ya? Mejor todavía, sí, ahí también no va a necesitar el libro físico, también lo va a poder mirar desde el celular, ¿ya? Eso con respecto a la clase, estimados. Muchísimas gracias por haber estado acá y por haber participado. Solo una última observación. No quedan en físico, Álvaro, no sé si quedan libros físicos, pero en el colegio ya no se están entregando material, no hay nadie en el colegio. Así que, lamentablemente, por mucho que vaya al colegio, no le podemos entregar nada, ¿ya? Un segundito, Marco, no se vaya todavía. Solo lo último, yo sé que me he demorado, pero un ratito más, ¿ya? Eso con respecto a todo el material de la clase. Sobre la prueba que ustedes hicieron, recuerdan que yo les dije que tenían una semana exacta para hacerla. A las 8:02 yo cerré la prueba. No se reciben más pruebas, ¿ya? Yo voy a conversar de todos modos con la otra profesora de ciencias y si se decide abrir la prueba por un ratito más, se los voy a informar. Si no, la prueba quedó hasta donde quedó, ¿ya? Porque tuvieron una semana para hacerla, ¿sí? Cuando usted contestaba la prueba, las preguntas de desarrollo, automáticamente el sistema se las arrojaba mala, pero eso es por un tema de formato, ¿sí? Cuando yo reviso esas preguntas, les voy a dar el puntaje que corresponde, así que no se preocupen si sacaron muy pocos puntos, porque esos puntos los sumo yo. Si todo resulta bien, yo debería tenerle las notas para la próxima semana, ¿ok? Porque la prueba se cerraba hoy día, ¿ya? Eso. Muchas gracias, profesor. Listo. ¿Estamos listos entonces?